Mis amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Un placer volverlos a ver. Contentos porque Dios nos regala una semana más. Ya estamos en la semana 49 del reto La Biblia cronológica. Increíble cómo hemos llegado hasta acá y Dios ha sido fiel. Esta semana en el reto de la Biblia cronológica estuvimos estudiando la carta a los romanos y culminando el libro de Hechos de los Apóstoles. Y encontramos un reto clave en esta carta, y es ese tramo cuyo vemos el apóstol Pablo dando un legado y que sigue inspirando a vivir una fe auténtica, una fe transformadora. Y estos capítulos de Romanos y de Hechos que hemos leído esta semana nos relatan hechos históricos, sino que también revelan verdaderamente que sigue vigente en la vida cotidiana del creyente. La carta a los romanos es considerada por muchas personas como una de las joyas teológicas del Nuevo Testamento, un compendio magistral sobre la gracia, la fe y la nueva vida en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 1 al 4 vemos el pecado universal y la justificación por la fe. Pablo inicia la carta a los romanos presentando una radiografía cruda pero honesta de la situación humana, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de las personas que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18. Desde este inicio comprendemos que la humanidad, lejos de Dios, queda expuesta a su realidad. Todos, sin excepción, han pecado y están destituidos de la gloria divina de Dios. En el capítulo 2, Pablo señala que quienes creen tener superioridad moral, judíos o gentiles, todos cargan con la culpa y la incapacidad de alcanzar la perfección divina por méritos propios. No hay espacio para la autojustificación o el orgullo religioso. La ley revela el pecado, pero la ley nos salva. Siempre digo que la ley, cuando leemos la ley, el Antiguo Testamento, y leemos ese compendio de ley, la ley viene a ser como el termómetro que te dice que estás enfermo, que hay una infección porque tienes fiebre. El termómetro mide la temperatura, pero el termómetro no te sana. Así es la ley. La ley dice que estamos en pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que Dios está airado con la humanidad. Eso es lo que nos dice la ley. Nos dice cuán mal estamos, cuán contaminados estamos. Pero Jesucristo es el remedio, gloria a Dios, es el remedio para el pecado y para no seguir alejado de Dios. Entonces la ley es como el termómetro. Jesús es la medicina que mata la infección del pecado. Y la buena noticia irrumpe como la luz en la oscuridad. Y a partir del capítulo 3 Pablo proclama que la justicia de Dios se ha manifestado, aparte de la ley, y que esta justicia es ofrecida a todas las personas que creen en Cristo Jesús, sin distinción. Dice así, Abraham es presentado como ejemplo de fe. No es justificado por sus obras, sino por confiar plenamente en las promesas de Dios. Amado, reconocer nuestra insuficiencia es el primer paso hacia la auténtica libertad. En tiempos en que la autosuficiencia parece ser el valor supremo, la palabra nos recuerda que la gracia es el único fundamento sólido de la vida cristiana. ¿De qué manera necesitamos hoy nosotros rendir nuestra autosuficiencia y descansar en la justificación que proviene única y exclusivamente de la fe en Cristo Jesús? O sea, nosotros tenemos que depender de la gracia de Dios. Romanos capítulo 5 al 8 vemos la vida nueva y la victoria en Cristo Jesús. La segunda sección de Romanos es un himno de esperanza. Pablo nos lleva desde la justificación hasta la glorificación futura, pasando por la vida de santificación aquí y ahora. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 versículo 1. A través del sacrificio de Jesús, hemos sido reconciliados.
y la entrada a una nueva dimensión espiritual. El pecado y la muerte ya no tienen la última palabra. Pablo compara Adán, cuya desobediencia trajo condenación, con Cristo, cuya obediencia trajo vida y gracia abundante. Gloria a Dios. Siempre cuando leemos, y yo digo que la carta de los Romanos es una carta que todo cristiano debería leer, metabolizar, digerir, porque nos habla de esa gracia, de esa justificación, de cómo tú y yo somos salvos en Cristo Jesús. En el capítulo 6, Pablo responde a una preocupación relevante. ¿Significa la gracia que podemos vivir pecando? De ninguna manera, dice el apóstol. La nueva vida en Cristo implica morir al pecado y resucitar para Dios. Ya no somos esclavos de pasiones desordenadas, sino personas libres para obedecer y amar. Y esto fue lo que a mí esta semana me ministró mucho cuando leía mi devocional, que nosotros somos libres en Cristo Jesús. Aquel que está en el mundo y dice, no, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. La verdad es que no lo es, porque sigue siendo esclavo del pecado o esclavo de algún vicio o de alguna dolencia en el alma y sigue siendo esclavo de eso. En cambio, Jesús nos ofrece libertad y libertad plena. Tú y yo somos libres en Cristo Jesús. Y el capítulo 7 refleja esa lucha interna del creyente, ese conflicto entre el deseo de hacer el bien y la realidad del pecado que aún habita en nuestro ser. Sin embargo, en el capítulo 8 está ahí un canto de triunfo. Ahora pues, ninguna condenación hay para quienes están en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es nuestro aliado, nuestro paracleto, nuestro guía, nuestro ayudador, que nos guía aún en medio de las debilidades, orando por nosotros y guiándonos hacia la gloria. ¿Has sentido alguna vez que tus luchas te alejan del amor de Dios? Pablo nos asegura que ni la aflicción, ni la angustia, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna circunstancia puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y permite que la certeza de esa promesa ancle tu fe y renueve tu esperanza. Amado, no importa si nos equivocamos, si cometimos pecado, confesarlos, arrepentirnos y seguir nuestra carrera. Romanos capítulo 9 al 16 vemos la soberanía, el servicio y una vida transformada. Desde el capítulo 9, Pablo aborda el ministerio de la elección divina y el lugar de Israel en el plan de Dios. Aunque son temas complejos, el énfasis está en la soberanía y en la misericordia divina. Dios escoge, llama y salva conforme a su propósito eterno. A partir del capítulo 12, la carta de los Romanos da un giro a lo práctico. Pablo invita a los creyentes a presentar sus vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La verdadera adoración trasciende lo ritual y se encarna en una disposición constante de servicio y transformación. La vida cristiana, según Pablo, se expresa en el amor genuino, el rechazo a la venganza, a la, el rechazo a la venganza, ser hospitalario, tener un gozo de esperanza y la paciencia en medio de la tribulación. Nos exhorta también a someternos a las autoridades, a no juzgar a otros por diferencias secundarias o lo que nosotros llamamos por doctrinas secundarias. A no decir, mira, aquel está perdido, este sí está bien. No, ninguna iglesia está correctamente perfecta, sino que cada uno de nosotros nos sometemos a Jesús como cabeza de la iglesia. Amén. ¿Qué significa para nosotros y para ti? ¿Qué significa ser sacrificio vivo? Este llamado implica renunciar al egoísmo y abrazar el servicio, examinar nuestras oraciones, nuestras motivaciones, nuestras actitudes y pedirle a Dios, amados, que nos capacite para amar al prójimo con sinceridad y con humildad. Y ya cerrando este resumen, Hechos capítulo 20 y Hechos capítulo 23, vemos el valor y la fidelidad de Pablo. Los capítulos de Hechos que corresponden a esta semana nos sumergen en un viaje final del apóstol Pablo hacia Jerusalén. A pesar de los peligros, él está resuelto a cumplir su misión antes de partir. Reúne a los ancianos en Éfeso y les comparte la palabra de despedida, llenas de amor y advertencia. No he rehuido
anunciaros todo el consejo de Dios. Velad por vosotros y por todo el rebaño. Hechos capítulo 20, versículo 27 al 28. En el trayecto Pablo enfrenta adversidades y, y, y también enfrenta advertencias y profecías sobre el sufrimiento que le aguarda. Pero su compromiso con el Evangelio es inquebrantable. De ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, como tal que acabé mi carrera con gozo. Hechos capítulo 20, versículo 24. En Jerusalén Pablo es arrestado tras disturbios y falsas acusaciones y aún así mantiene la calma y la convicción de que Jesús, de que Dios está en el centro de la voluntad. La vida de Pablo nos reta a perseverar en la fe aun cuando la obediencia implique incomodidad o sufrimiento. Hay áreas en nuestras vidas donde muchas veces nos va a costar seguir siendo fiel al Señor, nos va a costar porque vamos a tener que tomar una decisión cruda y a veces no podemos estar como tibios, o somos fríos o somos calientes, pero no podemos ser tibios. Hechos capítulo 24-26 vemos el testimonio ante las autoridades y la firmeza de la fe. Estos capítulos Pablo comparece ante los gobernadores y los reyes, lejos de intimidarse, aprovecha cada oportunidad que Dios le presentaba para proclamar el Evangelio y para relatar su encuentro personal con Jesús. Su defensa es un testimonio de la transformación que solo Dios puede hacer en la vida de un ser humano. Esta semana es mucho más que un ejercicio de lectura. Es una invitación a abrir el corazón y permitir que la palabra de Dios nos transforme. Pablo, a través de sus cartas y su ejemplo, nos recuerda que la gracia nos salva, la fe nos sostiene y el Espíritu Santo nos da poder para seguir viviendo con propósito y valor. Confiar en Dios, que Él está obrando en nuestra historia, amados. Incluso en los valles, que no estamos solos. Así como el apóstol Pablo perseveró hasta el final en su carrera, tú y yo también podemos avanzar con gozo, sabiendo que el Señor cumple lo que promete. Y no olvides compartir ese mensaje de esperanza, ese mensaje de fe, que nuestra vida sea una vida que inspire fe, que inspire esperanza, porque muchas veces podemos estar predicando el Evangelio, pero nuestra vida no inspira eso. Y recordar que la justificación es por gracia mediante la fe. Permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y nuestro carácter. Vivir en amor, unidad y servicio en el cuerpo de Cristo. Ser valiente y fiel, testificando con una vida en toda circunstancia. Amén. Y eso es algo que tú y yo, como discípulos, cada día tenemos ese reto. Hoy es un día para que podamos cumplir ese reto y seguir adelante en nuestra carrera de la fe. Como lo dije, amado, no es comenzar esta carrera, es terminar la carrera. Amén. Y este fue el resumen de la semana 49 del reto La Biblia cronológica.